Muchas gracias por la invitación, ya lo he dicho durante estos días, pero es un agrado estar aquí y ser objeto de una tan buena recepción. Así que mi agradecimiento una vez más al CESPE y a Carrera Social. Yo me voy a referir brevemente a la responsabilidad de las personas jurídicas, que es primordialmente una responsabilidad penal, a pesar de que en la ley peruana la llamen administrativa. Pero quiero hacerme cargo de dos cosas. El título de la sesión, si me permite, por favor. Me gustó la responsabilidad penal o administrativa de la empresa, la discusión en Alemania y en Chile. Con esa cierta conclusión y el título que no seleccioné yo, pero me pareció muy interesante porque permite jugar con ciertos niveles de ambigüedad en la pregunta. El primero es preguntarnos qué es lo que queremos, si es que queremos una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. Y el segundo nivel donde se puede discutir es qué es lo que existe, en este caso en Perú, pero también nos podríamos hacer cargo de eso a propósito de Chile o a propósito de Alemania. Respecto a lo primero, de qué queremos, o si queremos una responsabilidad penal o queremos una responsabilidad administrativa, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué queremos una responsabilidad de la empresa por delitos? Y esa pregunta se responde desde varios puntos de vista. Tal vez el más importante es entender a la empresa como un contexto en el cual se cometen delitos y que es un contexto complejo. Se ha hablado, y creo que voy a centrarme en eso, de la irresponsabilidad organizada. La responsabilidad organizada consiste en que en ciertos casos no es posible identificar la persona natural que al interior de la empresa ha cometido el ilícito, no es posible sancionar a esa persona que ha sido identificada, o derechamente no existe una persona responsable al interior de la organización. Para clarificarlo y poner algunos ejemplos, en un caso, por ejemplo, de contaminación, de delitos medioambientales, tal vez hay una falencia en toda la cadena que haga que no concurra ninguna persona en específica el tipo subjetivo y el conocimiento suficiente para entender que estaba realizando la comisión del ilícito, sino que se ha diluido la responsabilidad en toda la empresa. Para combatir esto, entonces, se ha entendido que es necesario que exista una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que las personas jurídicas también puedan responder cuando, dado que no es posible siempre ser responsable a las personas naturales. Pero hay otras razones que también son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el llamado risk shifting, o podríamos llamarlo en español, la inversión del riesgo. Algo que es sabido, pero que se comenta poco y que se hace cargo poco del derecho penal, es que la verdad es que los gerentes de las empresas, los directivos de la empresa, muchas veces son mucho más aversos al riesgo que los directores o que los accionistas. Quieren evitar cometer delitos. ¿Por qué? El accionista muchas veces tiene su intereses en varias empresas distintas, y en ese sentido no le importa arriesgar una. Su pérdida va a ser económica solamente, va a perder un poco de plata, pero tiene cierto dinero también en otro lado. En cambio, para el gerente, tiene una fuente de trabajo solamente, que es esa empresa, y a la vez tiene una reputación. Si es descubierto cometiendo delitos, posiblemente se le va a dificultar la posibilidad de encontrar trabajo en otra parte. ¿Qué es lo que pasa entonces? Existen mecanismos al interior de la empresa para poner cierta presión en los niveles gerenciales para cometer delitos. Por ejemplo, metas, cumplimiento de metas. Sabe que usted tiene que lograr cierta cantidad de ingresos de aquí a tal fecha. Ese tipo de cultura empresarial, ¿cierto?, promueve la comisión de ilícito, pero no tiene ningún costo para los accionistas, no tiene ningún costo para los directores, que de hecho desconocen la comisión del delito, pero la han promovido de una forma tal vez poco directa, pero bastante comprensible para la gente que trabaja ahí. Lo que se busca es que ese riesgo, que en este momento está para el gerente, para el subordinado, pasa a ser un riesgo de la empresa, pasa a ser un riesgo de los directores a través del establecimiento de una responsabilidad propiamente de la empresa.
Y cito este caso porque cuando se crea en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2009, mediante la ley 20.393, un profesor, ¿cierto?, muy conocido en Chile, Enrique Curi, que murió hace algunos años, sacó una carta en un diario diciendo que esto era el colmo, que era terrible, que esto en verdad afectaba a los accionistas. Y decía, piénsese en esta pobre viejecita que puso todo su ahorro en una empresa y que va a ser víctima entonces de esta sanción penal porque va a afectar a la empresa. Bueno, la verdad es que ese no es normalmente el caso de los accionistas, no son la viejecita que puso sus pocos ahorros en la empresa, pero a la vez, si esta viejecita hubiera ejercido responsablemente su rol de accionista, posiblemente hubiera ayudado a la prevención de lo ilícito. La idea es precisamente que los accionistas sean responsables de este tipo de situaciones. Esto nos lleva a la pregunta de, muy bien, todas estas cosas parecen importantes, parecen necesarias, hay muchas otras razones para establecer la conveniencia de un sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? Y que es la pregunta, ¿cierto?, del título. Y hay varias razones para que se prefiera una responsabilidad penal. Tal vez la más importante es el valor simbólico que tiene el derecho penal. Ese valor simbólico del derecho penal se deriva de la existencia de la culpabilidad como elemento del delito. El derecho penal lleva necesariamente asociado un reproche que no lo lleva la sanción administrativa. Contaba en un caso, ¿cierto?, en la exposición que tuvimos antes, que es del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien fue sancionado por una multa administrativa por no abstenerse de una compra con información privilegiada, insider trading. Y no fue sancionado penalmente, la causa quedó solo en una multa. Por distintas razones la Fiscalía optó por no perseguirlo penalmente. Y cuando durante la campaña política se plantea este tema, sale a la luz, ¿cierto?, lo comenta el otro candidato, dice, oiga, pero él fue condenado por insider trading. La respuesta de Piñera fue, no señor, a mí me condenaron solo por una falta administrativa y el uso de información privilegiada, un delito. Y eso muestra que la diferencia entre un delito o una multa administrativa es ser un delincuente o ser presidente de la República. La verdad es que hay un significado en eso. La pregunta clave acá es si es que es posible que ese efecto simbólico del derecho penal se traspase sin más a la persona jurídica. En Alemania, por ejemplo, hay ya un efecto reputacional importante en una empresa que incumple con el derecho, a pesar de que no hay una responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso puede ser simbólicamente mucho más potente que una responsabilidad penal de la persona jurídica. En otros países, una multa administrativa puede significar poco y tal vez la responsabilidad penal va a significar más. En ese sentido, desde el punto de vista de la estrategia, va a tener que ver con la realidad de cada país. No es posible decir que es una fórmula general, que siempre la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a ser mejor o que nunca va a ser mejor. Va a depender de cuál sea la realidad de ese país. En Chile hasta hace poco no había mucho peligro reputacional para una empresa por cometer infracciones y entonces tal vez daba lo mismo incluso que una responsabilidad penal. Eso ha ido cambiando, entonces también hay que entender que es un proceso dinámico. Desde el punto de vista estratégico, entonces, hay que ver la realidad de cada país y me voy a referir a eso también a continuación cuando me haga cargo de la pregunta no qué conviene, sino qué es el tipo de responsabilidad que estamos observando. Hay otras razones también y tienen que ver con, por ejemplo, economía procesal. Es mucho más fácil hacerse cargo de una responsabilidad por un delito, si es que también se va a perseguir a la persona natural, en el mismo proceso en que se persigue a la persona natural, y eso es un proceso frente a un tribunal penal. Adicionalmente, la capacidad que tiene la Fiscalía para investigar ciertos casos es mucho más potente que la que tienen los órganos administrativos. Piensen en los casos de criminalidad organizada, por ejemplo. Parece ser insuficiente ahí que una investigación que sea meramente administrativa posiblemente no va a dar buenos resultados y es mejor entonces que sea de carácter penal. Ahora, pasando ya a la siguiente posibilidad dentro de esta ambigüedad, es, bueno,
¿qué estamos viendo? ¿Es una responsabilidad penal o es una responsabilidad administrativa? Y a la vez, esto le podemos agregar un segundo nivel de ambigüedad. Podemos preguntarnos, por la ley, por ejemplo, peruana, en este caso, y preguntarnos si el que se llame administrativa es realmente penal. Está abierto que la respuesta es sí, es realmente penal. Pero también podemos preguntarnos si es posible una responsabilidad, dogmáticamente una responsabilidad penal de la persona jurídica, o no es más bien un tipo de responsabilidad administrativa. La respuesta a estas dos preguntas van más o menos juntas. Si uno revisa la reciente ley peruana, muy similar al caso chileno, uno ve que es un proceso que se sigue ante un tribunal penal, que es una responsabilidad por delitos. El profesor Caro ha explicado esto, digamos, temprano ampliamente todos los elementos que son propios de una sanción, de una responsabilidad penal, como el tipo de sanción, en la forma de determinación de la pena, que hacen que sea bastante evidente que estamos frente a un caso de responsabilidad penal. Y por eso muchas veces se ha dicho que la discusión sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es más bien un fraude de etiquetas. El primer caso donde se produjo esto fue en Italia, cuando se dicta el decreto legislativo 231, que establece la responsabilidad administrativa de las empresas por el reato, por el delito. Se establece el nombre de responsabilidad administrativa igual que en Perú. ¿Y por qué? Porque el principio de culpabilidad estaba recogido en la Constitución italiana. Si ustedes se fijan, lo que hay ahí es que se produce una discusión diciendo, oiga, ¿sabe qué? No podemos establecer una sanción penal porque no se está cumpliendo, las empresas no pueden ser culpables. La culpabilidad es algo que solo se puede predicar de las personas naturales. ¿Y cuál es la solución? Cambiar el nombre, simplemente llamarlo responsabilidad administrativa, lo cual muestra que es un mero fraude de etiqueta. Es como el sofá de Don Otto, un chiste conocido en Chile, no sé si es conocido acá, ¿no? Don Otto encuentra a su mujer con su amante en un sillón, en un sofá, y para solucionar el problema, ¿cierto?, que la mujer tiene un amante, lo que él decide es vender el sofá. Este es el tipo de la forma en que se enfrenta a ese problema, ¿no? Se vende el sofá, se cambia el nombre. Y así, en la discusión chilena, cuando se dicta la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay un conocido profesor chileno que se llama Luis Ortiz Quiroga, que manda una carta al diario muy enojado porque se había creado esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, ciertos años de desarrollo que su culpabilidad se ven afectado. Y en el último párrafo dice, ahora, esta ley no es mala, esta ley es buena, pero no usen el nombre de nuestro bueno y querido derecho penal. El problema de él era el nombre nuevamente, no era la ley. Entonces, ese es el primer nivel de la discusión, es, ¿cierto?, si es que estamos, si es que no es un mero fraude de etiquetas, cuando nos planteamos una cosa u otra. Y el segundo es preguntarnos si es que realmente podemos estar frente a una responsabilidad penal. Adelanto que mi respuesta tiene que ver con lo que dije antes. Si es que se da en un proceso penal, ante un tribunal penal, por un delito que es de carácter penal, si tiene un sistema de determinación de la pena que es similar que es de la persona natural en penal, la verdad es que difícilmente podemos estar ante otro tipo de responsabilidad. Pero la pregunta sobre la naturaleza de esa responsabilidad tiene también que ver con la necesidad de encontrar un equivalente a la culpabilidad. Hay varios intentos por explicar esto. Voy a resumir algunos. En primer lugar está Heine en Alemania, quien él hace una propuesta legislativa derechamente. Y en esa propuesta legislativa él no pone delitos, sino que pone más bien consecuencias de lo que él llama el gran descalabro empresarial, un gran descalabro empresarial. Y eso es, por ejemplo, generar la muerte, generar gravedad ambiental, cosas de ese tipo. Pero no señala delitos, no dice homicidio, por ejemplo, no dice lesiones, pero en realidad usado de una forma no jurídico-penal. Y él dice, bueno, la verdad es que la empresa no puede ser culpable por el delito, ¿cierto?, que ha cometido el subordinado, el funcionario de la empresa, el miembro de la empresa, sino que es responsable, la persona jurídica es responsable por otra cosa, es por no organizarse adecuadamente, por un déficit organizacional. Y lo dice expresamente, esto es una responsabilidad por el carácter, derecho penal de autor, no derecho penal del hecho.
¿Y qué es el delito? ¿Por qué no lo sancionamos por organizarse mal en otro caso? Bueno, es una condición objetiva de punibilidad. Eso es lo único que es el delito, una condición objetiva de punibilidad. Como ven, esto resuelve difícilmente, en realidad, el problema de la culpabilidad. Lampe hace una adición a esto, donde empieza a acercarse ya a la solución del problema. Él genera, casi al mismo tiempo que Heine, un sistema más o menos parecido de responsabilidad penal de la persona jurídica, también por el carácter, también lo dice expresamente, pero es una distinción que él hace equivalente a la distinción entre dolo y culpa. Él dice que en algunos casos la empresa tiene una mentalidad criminógena, que es equivalente al dolo, y en otros casos tiene un mero déficit organizacional, que lo hace equivalente a la culpa. Y eso permite ya empezar a acercarnos a la construcción de un sistema que sea equivalente al de la persona natural en el caso de la persona jurídica. Hay otras situaciones a las que me podría referir, otras propuestas, pero quiero referirme específicamente a dos ahora, que son la de Gómez Jara y la de Nieto Martín, que son, yo diría, complementarias. Gómez Jara, que también entiendo que es un amigo del CESPE y que posiblemente va a estar acá pronto, explica la culpabilidad de la empresa utilizando como base la visión parecía la de Jacobs, del fundamento de la función punitiva del Estado. Para los que no recuerdan cuál es esto, Jacobs dice: cuando tenemos una ley de la naturaleza y esa ley de la naturaleza no se cumple, la ley de la naturaleza desaparece. Si yo digo todos los jueves tiene que llover y mañana no llueve, entonces quiere decir que mi ley no era válida. Las leyes humanas funcionan distinto. La ley que dice no matar se puede ver infligida cuando alguien mata. Y lo que necesito yo es volver a hacer regularidad, porque si no, la ley no va a ser válida. La persona natural puede declarar no válida una ley mediante su comportamiento. Lo que dice entonces Jacobs es, entonces mediante la imposición de una pena de manera contrafáctica, yo vuelvo a hacer vigente esa norma. Estoy diciendo, no, esta norma sigue siendo válida, porque quien la infringe sufre determinadas consecuencias. Lo importante, dice Gómez Jara, para llegar a concluir la existencia de una culpabilidad al interior de la organización, una culpabilidad de la empresa misma, es entender si es que la empresa tiene la capacidad de cuestionar la norma al mismo nivel que la tiene la persona natural. Y si uno ve las grandes empresas, posiblemente la tengan. Gómez Jara exige cierta complejidad. Exige, por ejemplo, que la empresa pueda sobrevivir a los cambios de sus miembros. Si la Coca-Cola, empresa gigante, sale un gerente, entra otro, bueno, va a seguir siendo la Coca-Cola. Y la Coca-Cola tiene una cultura empresarial propia, eso es clave en la teoría de Gómez Jara. Esto, que tenga una cultura empresarial propia, que se mantenga más allá de personas específicas. Esa cultura empresarial, para que exista como tal, tiene que ser imposible de cambiar por la mera voluntad de los miembros. Es posible cambiarla mediante acciones de largo plazo, mediante un actuar focalizado, pero eso toma tiempo. No es que alguien diga que se acabó, ya no tenemos esa mentalidad. La mentalidad sigue existiendo. La pregunta, en todo caso, también es si es que las empresas corrompen a las personas que trabajan en ella, o la verdad es que la empresa selecciona a personas que ya vienen corrompidas, o esas empresas generan cierta atracción. Hay estudios que de hecho han llegado a la segunda conclusión, que más bien se produce una relación si identifican a las personas y encuentran atractivo trabajar en empresas que incumplen. Lo que dice Gómez Jara entonces es que en la medida que las empresas entran al debate público y son capaces de tener una voz y expresar una opinión más allá de la opinión de sus miembros, entonces tenemos que entender que esas empresas también tienen la capacidad de cuestionar la vigencia de la norma y que por lo tanto, al incumplir ese rol social que tienen, también tienen algo equivalente o algo parecido a la culpabilidad. Con eso paso a Nieto, y que Nieto lo que dice es que si bien le parece atractiva una versión como la de Gómez Jara, de hecho la defiende como una versión correcta, para él no es tan importante, ¿cierto?, si esta versión es correcta o no. Para él lo que hay es una forma de intervención, y esa forma de intervención lo que debe buscar es reducir ciertos grados de incertidumbre en el actuar de la empresa, tratar de que la empresa no cometa delitos. Y por eso
conecta el delito de la empresa derechamente al incumplimiento de establecer sistemas de compliance o sistemas de prevención de delitos al interior de la empresa. Dice, ahí está, ese es el núcleo de la culpabilidad, que es el incumplimiento de estas medidas específicas de compliance. Dicho esto, entonces, solo podría haber una verdadera responsabilidad penal cuando tenemos un sistema que establece una responsabilidad originaria de la empresa, no una responsabilidad vicarial. Hay dos tipos de sistemas para hacer responsables a las empresas en general. Uno que es el vicarial, donde automáticamente la responsabilidad de la persona natural que comete el delito se atribuye a la persona jurídica. Si el gerente sobornó a alguien, lo comete cohecho, automáticamente la empresa es responsable sin más. Responsabilidad originaria exige que la empresa haya tenido ella misma un déficit organizacional. Normalmente hay otros criterios, pero el déficit organizacional es el más normal. Y ahí radicaría su culpabilidad en haber permitido, mediante el déficit organizacional, la comisión del ilícito. Y en ese sentido sería secundario. Cuando uno revisa entonces los modelos legislativos existentes, rara vez uno se encuentra con un modelo puro, sino que hay modelos que tienen elementos de los dos tipos. Vamos derechamente a referirnos al modelo peruano que es parecido al chileno. Tal vez si me permiten, antes de llegar a eso, brevemente un comentario sobre el modelo alemán. En Alemania no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay una responsabilidad administrativa, propiamente administrativa, con un sistema infraccional, que es filo penal, cercano al derecho penal, pero no es exactamente, se considera no exactamente derecho penal, o también se llama derecho penal en sentido amplio, que es un sistema donde solo se imponen multas. Y automáticamente, con la comisión de un delito de la más alta jerarquía de la organización, eso se llama teoría de identificación, se identifica la voluntad de la empresa con la voluntad de sus más altos funcionarios. Cuando existe la infracción, la comisión de un ilícito, ya sea infraccional o penal, automáticamente la empresa es responsable. Y hasta ahora ese sistema no le ha funcionado mal a Alemania. Y una de las razones por las que Chile o el Perú establecen un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es porque la OECD lo exige. Para entrar en ella, por lo menos en el caso de Chile fue bastante claro y se dijo expresamente, lo estamos adoptando por eso. Pero no se exigía un sistema penal. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no establecer uno administrativo entonces? La primera pregunta es ¿para qué? Pues si se puede establecer uno penal, establezcamos uno penal. Pero por otro lado, tanto el Perú como Chile no tienen una institucionalidad que permita hacerse cargo de un nuevo sistema de responsabilidad infraccional. Alemania lo tiene. En Alemania existe para un montón de delitos, no solo para la responsabilidad de la persona jurídica. Uno necesitaría crear, no sé, tribunales especiales o procedimientos especiales. Bueno, la verdad es que si no está esa institucionalidad, es mucho más razonable recurrir al derecho penal. Estratégicamente y en términos de costo es lo evidente. Dicho eso, si uno revisa la ley peruana, lo que hay es un sistema vicarial en principio, donde se identifica la comisión del ilícito según el modelo europeo, no solo por lo que realizan los que mandan en la empresa, sino también los subordinados directos de estas personas. Eso es propiamente un sistema vicarial. Pero ese sistema vicarial tiene correcciones que son de tipo de responsabilidad originaria, y por eso se ha hablado de que es un híbrido. Si uno establece un sistema de compliance, lo cual demuestra que la empresa se ha organizado adecuadamente, entonces es una situación, un eximente de responsabilidad. En Chile se estableció un poco distinto, se dice que solo será responsable la empresa si es que el delito fue causado por ese déficit organizacional, por la falta de supervigilancia por parte de la empresa. Y ahí uno puede decir, bueno, es un caso de atipicidad, cuando no está esta preocupación, esta supervigilancia. En el Perú, yo creo que esa es una de las discusiones que vamos a tener que tener ahora, ¿cierto?, a continuación. ¿Qué significa que se establezca como un eximente y no como una condición del tipo, como un elemento del tipo? ¿Qué tipo de responsabilidad? Y traigo con esto a colación un caso que sucedió en Chile y que con esto lo vinculamos con Gómez Jara. Gómez Jara, como lo comenté antes, dice, bueno, para que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas, la persona jurídica tiene que tener un nivel de complejidad.
Cuando es muy simple, es como si fuera un menor de edad en el derecho penal, o sea, no es todavía imputable. Y resulta que ni en Chile ni en Perú se estableció esa sutileza, se estableció esa distinción. Todas las empresas son responsables, no importa cuán poco compleja sea. Bueno, hubo un caso hace poco en Arica, en Chile, donde se condenó por cohecho a una persona natural que a través de su empresa estaba pagando su bono a funcionarios de la municipalidad para quedarse con ciertos contratos. Pero resulta que esa empresa, que es la que se beneficia, la que realiza los pagos y de la cual es el gerente y que él es prácticamente el único dueño, 98% tenía, es una empresa que no es demasiado compleja, es una empresa bastante simple, una empresa tan simple como una persona natural, hay una sola voluntad y la desarrolla. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Si el delito tiene que haber sido a causa de que la empresa no cumplió con sus deberes de vigilancia, no es posible decir que esos deberes de vigilancia se encuentran incumplidos en este caso, porque en ningún caso podrían haber evitado la comisión del delito si es que la empresa se identifica con la persona de su dueño. Si son la misma persona, establecer un programa de compliance habría sido absolutamente superfluo, no habría servido de nada, no habría evitado el delito, por lo tanto no se puede entender como causa. Una pregunta que me gustaría que discutiéramos, ¿cierto?, después durante la conversación es cómo tendría que resolverse eso acá en el Perú. Un último comentario sobre esto, sobre este tema, y con eso cierro, ya me he extendido demasiado. Es que la elección por un catálogo de delitos reducido, tanto en la ley peruana como en la ley chilena, es una mala estrategia. Lo que se busca mediante la responsabilidad penal de la persona jurídica es la generación de programas de cumplimiento, que las empresas busquen cumplir la ley. Cuando se reduce a un solo delito como en el Perú, o a 3 delitos, como en el caso de Chile, que se van a ampliar posiblemente a 5 al final de este año, pero son todavía muy pocos, lo que se está diciendo es, ¿sabe qué? La empresa solo debe preocuparse de evitar estos pocos delitos y no otros. Y por lo tanto, y por lo menos así pasa en Chile, los programas de compliance son programas para evitar solo esos delitos, uno de los cuales, por ejemplo, financiamiento del terrorismo en un país donde no hay terrorismo, lo cual lo hace bastante ridículo. Pero más importante que eso es que una de las fórmulas que hacen que un programa de compliance realmente funcione es que se cree una cultura empresarial, podríamos decir positiva, de cumplimiento. Lo comenté a propósito del AMPE. El AMPE identifica entre la cultura criminógena del grupo y el déficit puntual empresarial. Aquí lo que estamos tratando de generar es una cultura corporativa adecuada, y esa cultura corporativa no se va a generar si es que nos preocupamos solo de unos pocos delitos y no del cumplimiento general de la empresa. Como lo dije hoy día más temprano también, no hay que por eso necesariamente criticar esta ley, sino que hay que entender que este es un primer paso que abre una puerta para nuevas discusiones y que va a permitir que en el futuro haya, ¿cierto?, tanto en Chile como en el Perú, un sistema que sea adecuado para prevenir la delincuencia empresarial y la corrupción. Muchas gracias.